En ocasiones nosotros nos hacemos preguntas que no les encontramos nosotros respuesta. Pero cuando venimos nosotros a Dios, a Cristo Jesús, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, venimos a un libro que fue inspirado por el Espíritu Santo. Mucha gente dice, sí, lo escribieron hombres, pero hombres que fueron inspirados por el poder de Dios. Dice la Escritura que ella no fue escrita por interpretación privada, sino que fueron escritas por hombres que fueron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. De manera que cuando venimos al camino de Dios y empezamos a caminar en el Señor, nos damos nosotros cuenta que hay un libro, que en este libro están preceptos, estatutos, mandamientos, los cuales nosotros, dice la misma Escritura, deberemos de hacer bien de seguirlos y procurar obedecerlos. Y que no solamente nosotros, sino que también se lo mostremos nosotros a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, y así sucesivamente. Pero es un libro que ha quedado muy fuera de la humanidad en estos tiempos. De muchas personas, por supuesto, no de todas. Ha quedado fuera de su ver. No hay quien haga caso de este libro. Y en él encontramos la voluntad de Dios hacia la raza humana. Y el Señor dice en su palabra, porque mis planes y mis pensamientos son mejores que sus pensamientos. Pero en ocasiones nosotros no entendemos todas esas cosas. No las entendemos porque pues no nos acercamos a aquel, donde dice la palabra de Dios, que aquel que se acerca le hay. Entonces es necesario que nosotros nos mantengamos atentos a lo que Dios tiene para nuestra vida, y más en estos días. Mucha gente perdida en el pánico, aún iglesias, hermanos en Cristo, perdidos en el pánico, entrando también precisamente a lo que el demonio, el enemigo de nuestras almas nos quiere meter, en infundirnos lo que es su arma favorita, el terror. Porque basados nosotros en el terror, nosotros nos bloqueamos. Nos quedamos asustados y no tenemos, mediante ese temor, chance de soltarnos esas cadenas, como cantábamos hace un momento, tanto del miedo, del pecado, y comenzamos a ser nosotros partícipes de lo que está haciendo la gente que no tiene temor de Dios en su corazón. ¿Qué cosas? Por ejemplo, ir a las tiendas y abarrotar todo, y pensando que ya es el fin del mundo y que se va a terminar todo y que ya no va a haber todo. Si es bueno prevenirse y prepararse, como todas las semanas lo hacemos, quizá quincenal, quizá mensual, es muy bueno hacerlo, pero es porque ya está en nuestra vida planeado todo esto, y no porque un asunto que entra de repente, por miedo lo hagamos. Porque cuando empezamos nosotros a seguir esa madeja, entonces nosotros, ¿en cuál Dios hemos confiado? ¿Cuál es el Dios de nuestro corazón? ¿Cuál es el Cristo que murió y resucitó en la cruz del Calvario, cuando entramos nosotros a todas estas cosas y al pánico? Comenzamos mal porque no están las cosas como según nosotros habíamos planeado. Hermano, las cosas, si nosotros pensamos que las cosas se van a componer en este mundo, las cosas no se componen, van a seguir de mal en peor cada día. Pero encima de estas cosas existe un Dios todopoderoso que ha prometido a nosotros estar todos los días hasta el día de nuestro fin, hasta el día de nuestra muerte aquí en la tierra, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Y es exactamente ahí donde me gustaría hoy que entráramos a esta palabra de Dios,
para que nosotros podamos no perder algo importante en nuestra vida y en nuestro caminar. Y esto importante, que no podemos nosotros perder nuestra vida y nuestro caminar del Señor, es la paz. Porque una vez cuando comenzamos nosotros también a asustarnos y a correr de un lado para otro y a angustiarnos, ¿y qué va a pasar? La economía se está cayendo, el dólar está bajando, el dólar casi está a 25 pesos por allá en México. Cuando empezamos nosotros a preocuparnos por todo eso, ¿y qué va a hacer si el petróleo se desabastece, los mercados se desabastecen? Nosotros necesitamos un salmo muy seguido. Y cuando recitamos este salmo muy seguido, lo recitamos con una seguridad que en este momento debe de reaparecer en nuestra vida. Y ese salmo dice: Jehová es mi pastor y todo me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice su palabra ahí en ese salmo: y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Y necesitamos nosotros de volver a la Escritura, de poder nosotros arropar y atesorar esta palabra. Esa es la Escritura, que toda palabra de Dios es más preciosa que el oro y la plata. Porque llegará un momento donde ni el oro ni donde la plata serán suficientes para que nosotros podamos llevar un bocado de pan a la boca. ¡Qué tremendo! Pero dice la palabra de Dios que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Nada. Y cuando es nada, nada nos faltará. Él nos estará dando lo necesario para poder nosotros seguir subsistiendo y seguir viviendo en este planeta Tierra mientras de Él sea la voluntad. Y vamos a ir a las promesas de la antigüedad por ahí en Isaías, desde que se prometió a un maravilloso hombre que primeramente viene a este planeta Tierra como niño, pero que crece y comienza su ministerio a sus 30 años de edad, para que a través de ese ministerio que él tiene sobre la tierra, nosotros tengamos esas promesas. Pero la más maravillosa promesa por la cual este niño que fue nacido, ¿verdad? Que lo habla Isaías, se hizo hombre, y que ese hombre, Dios, vino para darnos la vida, la esperanza, pero sobre todo algo importante que no debe de faltar en nuestro diario vivir, donde quiera que nosotros andemos: la paz. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Lo tenemos todos. Amén. Mírese lo que dice aquí la palabra. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Una vez más, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Isaías 52 dice la palabra de Dios: y he aquí yo que hablo. En aquellos días
estaré con vosotros. Dice la palabra, en aquellos días, he aquí, yo que hablo, hablando Dios, he aquí, yo que hablo, estaré entre vosotros, y mi pueblo conocerá mi nombre. Llegó el momento, hace 2000 años, de estas citas bíblicas tan esperadas para el pueblo judío. Llega este momento tan esperado. Los judíos en aquel tiempo, ellos ya habían leído de esto, que llegaría ese Padre eterno, Dios fuerte, aquel príncipe de paz. Pero ellos esperaban verlo como todo un guerrero. Espadas, ejército tras de él. Pero él no venía a hacer la guerra, él mismo lo dijo, yo no he venido a hacer la guerra, yo he venido a traer paz. Y como lo ven desarrollarse en una humilde familia, en una humilde familia donde el padre es carpintero, y donde llega el tiempo de su nacimiento y no se encuentra un lugar donde su cabeza pudiera recostar, sino que él nace en un lugar totalmente apartado y muy fuera de los lujos, siendo el Dios que pudo haber sacado en ese tiempo a Herodes del palacio y haber ido a vivir en el palacio, pero él nos da el más grande ejemplo de humildad que un Dios todopoderoso pudo haber tenido, y viene y nace en un lugar totalmente muy fuera del lugar para el nacimiento de un rey, no solamente de Israel, sino del mundo. Nace en ese lugar y viene su ministerio, y comienza la gente que sabía que había venido ese maravilloso hombre que siempre les hablaba todo el tiempo sobre las cosas de que había venido pasando el pueblo de Dios, pero donde se empieza el Señor a ir a la profundidad es sobre el pecado del hombre sobre la tierra. Y ahí es precisamente donde el Señor viene y comienza a enseñar no solamente sobre la salvación a través de las parábolas, sino de esa enfermedad tan grave, que es una enfermedad más grave aún todavía que cualquier pandemia que nosotros podamos encontrar en el planeta Tierra. Se llama pecado. Y de eso es de lo que él vino a hablarle. Y aquellos hombres que eran fariseos y todo, no les gustaba que les hablaran sobre ese asunto. ¿Por qué? Porque eran fariseos, eran religiosos, no eran realmente seguidores de Dios con todo su corazón, mucho menos capaces de dar la vida en una cruz para que otros, o miles, o millones de personas en el mundo tuvieran la salvación de sus vidas, pero mientras vivieran aquí en la tierra, tuvieran la paz. Ninguno se ofreció en su lugar. De manera que este príncipe de paz, este Dios fuerte, Padre, Dios eterno, viene y nos habla en diferentes ocasiones de poder nosotros controlar nuestros impulsos que hay en nuestra naturaleza caída, que viene desde el principio de la creación del hombre. Nos habla en diferentes ocasiones de guardar nosotros la paz. La semana pasada hablamos de la santidad. Guardar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es importante que nosotros estemos en paz. Que estemos en paz para con todos. Pero ¿qué es la paz? La paz es algo elemental en nuestra vida. Alguien que no tiene paz es una persona que está totalmente en sus pensamientos, en sus inquietudes, y ahí comienzan cosas profundas en nuestro ser, como la avaricia, el odio, la arrogancia. Esta es una persona que no tiene paz. La persona que tiene paz sigue adelante, sigue agarrado de la mano de Dios.
Aquella persona que tiene paz es una persona que sabe bien que el futuro de aquel que sigue a Dios está en manos de Dios. Y el futuro de Dios es perfecto, no es incierto. A ver qué va a pasar. No, eso no es así. Esto es, estoy en Dios, mi vida está totalmente segura porque Él guarda a todo corazón en cuya paz en Él confía. Vamos a ir a Romanos y vamos a ir viendo la escritura. Es importante que nosotros estemos atentos a todo esto, porque no falta alrededor nuestro quien esté inquieto, lleno de temores, lleno de miedos. Que el miedo en el hombre es algo muy natural, pero déjeme decirle algo que usted tiene que saber. El miedo es un sentimiento contagioso. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 6. ¿Lo tenemos? Amén. Miren lo que dice acá, porque el ocuparse de la carne, ¿qué cosa? Es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¿Qué es ocuparnos de la carne? La carne, una vez más les digo, está en nuestra naturaleza caída. Si usted se da cuenta, en un nacimiento de un niño, está su naturaleza, él no tiene pecados. El niño es pequeño, él no tiene pecados, pero trae en sí una naturaleza. Viene una semillita ahí, que cuando este niño tiene conciencia, entonces él empieza a conocer de Dios y comienza a aprender cosas, pero los padres de este niño, si usted se da cuenta, todo es no a un niño. No agarres, no toques, no corras, no porque te vas a golpear, no porque te vas a caer, no por esto y no por el otro. Porque está en la naturaleza. Usted nunca va a enseñar a un niño a portarse mal. Jamás. Al menos que estemos descuerdados. Que nuestra mente no haya un buen uso de razón, entonces nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos a que se porten mal. Está en la naturaleza del ser humano el venir con esa inquietud de hacer cosas que no son debidas ni beneficiosas para nuestra vida, y que después todo este tipo de cosas no solamente le hace perder la paz a aquel, sino que a un entorno a su alrededor también. No está en paz ella, no está en paz los demás tampoco. De manera que en la palabra de Dios y dentro del asunto de Dios es aprender nosotros a controlar nuestros impulsos carnales. Les muestro uno que es un impulso carnal. Bueno, un impulso carnal se puede manifestar de diferentes maneras, pero cuando es de perder la paz, se exalta y hasta tira golpes. Y aquí hay un grave problema ya. ¿Por qué razón dijo el Señor Jesucristo que nuestro espíritu siempre está dispuesto? Nuestro espíritu. Pero que la carne es débil. Por lo tanto,
Dice aquí en la palabra de Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. ¿Qué es ocuparse del espíritu? Ocuparse del espíritu es de vivir una vida de oración, una vida de lectura de palabra, una vida donde sabemos nosotros que donde quiera que nosotros vayamos y donde quiera que nosotros estemos, Dios está con nosotros. Porque se nos ha dado un espíritu no de naturaleza, sino que se nos ha dado un espíritu, el Espíritu de Dios, para que nosotros podamos tener consciente que lo que nosotros tenemos no es cualquier cosa en nuestra vida. Pero si nosotros nos ocupamos de la carne, le vamos a dar rienda suelta a la carne, y dentro de esta rienda suelta a la carne no va a faltar en qué asunto de todo esto que le estoy diciendo nosotros perdamos nuestra paz. Y no solamente la paz aquí en la tierra, sino la paz para con Dios también. El Señor Jesucristo dijo palabras maravillosas para todos aquellos que le seguían y que aún le siguen siguiendo. Vamos a Juan 14, 27. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una vez más, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Debido a todo esto que está pasando en el mundo, vamos a una ilustración. Es necesario que nosotros la miremos. El hombre llegó cansado de casa, la señora llegó cansada del trabajo a casa, y lo primero que este hombre y que esta señora en casa hacen al llegar cansados, prenden el televisor o abren su teléfono en las noticias, en las redes sociales. Pero hay un grave problema acá, al cual nosotros debemos estar atentos para no perder la paz. Número uno, cuando usted prende el televisor en estos tiempos, no va a encontrar una buena noticia. Si usted se da cuenta, el televisor no le dice: bienaventurados los que creen en Dios, porque ellos serán bendecidos. Bienaventurado aquel que su corazón en Dios persevera, estará en completa paz. Ellos no le dicen eso. Ellos les dicen que una enfermedad se está extendiendo por todo el mundo y que viene en camino. Y es precisamente porque ese es el negocio de ellos. Darle malas noticias. Malas noticias. Esas son malas noticias. A ellos les encanta que un avión se caiga y que ese avión por ahí haya una mano totalmente mochada y esté por fuera de una ventana. A ellos les encanta eso para sacarlos a la luz. ¿Para qué razón? Porque es lo que ellos venden. Es de lo que comen, para que mejor me entiendan. A ellos les encanta cuando hay malas noticias, porque y la gente va y mira todas esas malas noticias, y es precisamente allí donde usted le abre la puerta al enemigo y empieza a entrar el pánico a su casa, se empieza a llenar de pánico y comienza a perder su paz. Qué bueno si lo puede ver todo eso y puede con ello. ¿Qué si puede con ello? Bueno, que no esté atento a lo que ellos están diciendo, sino lo que está aquí, porque esto son buenas nuevas. Dice la palabra de Dios por allá en Isaías
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas. Y buenas nuevas quiere decir buenas noticias. Buenas noticias. Y ellos no le van a presentar nada, le presentan algo así y hasta le cierran su canal y no venden nada porque la gente que no tiene a Cristo en su corazón está esperando el morbo y todo ese tipo de cosas. Cerraron tal país, cerraron tal ciudad y la gente está totalmente sin paz, muerta de miedo. Y el miedo contagia a uno, y el miedo contagia a otro, y el miedo contagia a otro. Vamos a Juan 16. Estas son puras promesas de nuestro Señor. Juan 16, capítulo 33. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. Paz, y hay un punto, ¿verdad? Amén. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que está pasando no es un juego, pero también no es para que nosotros estemos muertos del miedo. Tenemos que seguir nosotros adelante en el Señor, tomados de la mano de Dios, porque aquí hay un ser divino, que a través de su sangre pagó para que nosotros no solamente tuviéramos la paz, sino que pagó también por sus llagas para que nosotros fuésemos sanos. Pero si nosotros nos mantenemos ausentes de esto, ausentes de todo esto, es imposible que esto surta una bendición en nuestra vida. Porque si estamos nosotros muy fuera de estas promesas y no creemos, el peligro no son las enfermedades. El peligro es su cuerpo, es su ser. El pánico. Un hombre lleno de pánico o una mujer llena de pánico, lo más seguro es que va a perder defensas en su cuerpo, hasta para una gripa. Y esta persona llena de pánico, llena de miedo, va a perder todo tipo de defensas en su cuerpo y va a tener chance por el estrés. Y luego después del estrés vienen otras cosas. La depresión. Y luego ya entrados en depresión, hemos bajado totalmente nuestras defensas. Somos una máquina, un ser, un cuerpo que Dios hizo tan perfecto. Ya entrados en estas cosas que le estoy diciendo, dejamos abierto nosotros la entrada para muchos, pero para muchos, enfermedades. La depresión es muchísimo peor que una gripa. Mucho peor que un virus. El miedo es un mal. Por eso el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque este va en el paquete en el cual nosotros dejamos entrar todo este tipo de cosas en nuestra vida y comenzamos a perder defensas. Primeramente, dejamos de creer, nos desvanecemos espiritualmente. Y después de desvanecernos espiritualmente, entonces nosotros empezamos a dejarle entrada a nosotros a ese asunto de la depresión. Y cuando entra la depresión se caen defensas en nuestro cuerpo y entonces cualquier cosa nos va a matar, pero más el miedo que cualquier otra cosa.
Dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo. Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Y cómo lo venció el Señor al mundo? Bueno, en la resurrección. Dice la palabra de Dios que Él exhibió al demonio públicamente. Él pensaba que ya había ganado, pero nada de eso pasó porque Él lo venció públicamente. Al tercer día resucitó nuestro Señor. Vamos a ir a Isaías otra vez, regresemos a Isaías. Isaías 53. Isaías 53, capítulo 53, versículo 5. Lo tenemos nosotros. Amén. Mire qué dice acá la palabra de Dios. Mas el herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó todas las enfermedades. Él llevó todos nuestros pecados para darnos la paz, para que vivamos en paz, para que vivamos tranquilos, para que vivamos felices. Eso sí, obstáculos y barreras no hablan que no serán quitados. La Biblia no dice de eso. El Señor, lo acabamos de leer nosotros. En el mundo tendréis aflicción. Es decir, que ahí están los obstáculos, las barreras, los problemas. Pero que todo eso a nosotros no nos puede quitar nuestra paz. Ni mucho menos la fe, ni mucho menos la confianza en Dios. Esa paz debe de seguir en nuestra vida. Que bajó el dólar, bendito sea Dios. Subió el dólar, bendito sea Dios. Se acabó el petróleo, bendito sea Dios. Llegó mucho petróleo, bendito sea Dios. Recuerda aquel hombre Job. Jehová Dios quitó. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Bendito el nombre de Dios. Es exactamente tener paz. Y los recursos comienzan a llegar de un lado para otro. De un lado para otro. De manera que todas las cosas que nosotros podamos ver sobre la faz de la tierra, Él las llevó con Él. El pecado, las enfermedades y todo ese tipo de cosas, Él las llevó con Él. Él las llevó con Él. Toda la furia de Dios. Toda la furia de Dios cayó sobre Él. Todo eso. Todo lo que era para nosotros, Él lo tomó, lo hizo suyo, para que nosotros fuéramos libres. Y no solamente libres, sino también fuésemos salvos. Porque nosotros nomás, o en ocasiones pensamos la bendición aquí sobre la tierra, pero si nosotros nos damos cuenta, la bendición en nuestra vida más grande y maravillosa es que un día le miraremos cara a cara, tal y como Él es, como lo miramos la semana pasada. Un día le miraremos, y esto no tiene ninguna comparación con nada. Dice el apóstol Pablo que toda cosa que pasemos aquí en la tierra, nada de ello se compara con lo que viene, con la gloria de Dios. Dice, porque esta breve tribulación, dice el apóstol Pablo, no se compara con las maravillas que vienen a futuro en el Señor. Isaías 26, vamos ahí mismo en Isaías. Es interesante nosotros estar atentos a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, pero tenemos esta palabra de Dios. Isaías capítulo 26, versículo 3. (26:3) de Isaías. ¿Lo tenemos? Amén. Mire, qué interesante la palabra de Dios y qué bendición la palabra de Dios. Amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Wow.
Una vez más, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué necesitamos nosotros para tener esa paz? Hay gente que en ocasiones se acerca y le pregunta, bueno, pero mira lo que está pasando, y luego, ¿por qué tú cantas? ¿Por qué cantas? ¿Cuál es el motivo de estar en ese contentamiento con todo lo que está pasando en el mundo? Está fácil. Estamos confiando en Dios. Amén. En Dios. Pero si se aterra, se asusta, hasta se puede enfermar de la amenaza que dicen que está ahorita por el planeta Tierra. Es increíble. Salmo capítulo 34. Salmo capítulo 34. Versículo 14. Treinta y cuatro, 14, lo tenemos. Amén. Dice así la palabra de Dios: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Es todo. Apartarnos de la maldad, buscar la paz y seguirla. Seguir en paz, seguir en paz, seguir en paz. El apóstol Pedro, el apóstol Santiago también dicen que busquemos la paz y que la sigamos. El Señor Jesucristo nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido el mundo. Amén. Salmo 4, capítulo 4. Salmo capítulo 4, versículo 8. Salmo capítulo 4, versículo 8. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Una vez más: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Se ha ido a la cama con angustias, preocupaciones, lleno de temores. Y que al igual al otro día se despierte de la misma forma, y que en ocasiones quisiera que no amaneciera, porque ese asunto indeseable sigue ahí todavía. ¿Podremos nosotros agregarle un codo a nuestra estatura? ¿Podremos hacer nosotros lo que Dios va a hacer y hará? Por supuesto que no. ¿Ganaremos algo
durmiendo llenos de miedo y levantándonos peor llenos de angustia? Por supuesto que no. Porque esto no es tener paz. Esto es tener miedo, angustia. Pues en la palabra de Dios que angustia y dolor en los últimos días. ¿Y para quién es esa angustia y dolor? La angustia y el dolor para los últimos días es para aquellos personajes o para aquellas personas que nunca, ni por su mente ni por su cabeza les ha pasado que hay un Dios vivo, el cual nos da y nos dio la paz. Desde el principio Él quiso darnos paz, pero la naturaleza del hombre, su naturaleza caída, la ha hecho para un lado y ha pensado el hombre en sus propios pensamientos. Mire usted cuántos adelantos en la ciencia en este tiempo. ¿Cuántos adelantos? Muchísimos. Pero ¿sabe usted de todos sus adelantos que se han logrado en la humanidad? Muchos de estos adelantos no son sino solamente para traer la muerte a la humanidad. ¿Cuáles? Y como las armas que se encuentran en cada gobierno del mundo entero. Las armas. ¿Por qué lejos de hacer armas? ¿Por qué no se construyen jacales? ¿Por qué lejos de construir armas para matar una nación que es más poderosa que la otra, o para derribarla, o para asustarla, para mantenerle en miedo? ¿Por qué no llevar alimentos donde no los hay? Vivimos totalmente en error. Totalmente en error. Porque esto me deja pensar a mí que hay unos cuantos pensando solamente en ellos. Hay unos cuantos solamente pensando en ellos. Y que no es el vecino ni el compañero de trabajo, sino del que le estoy hablando yo, le estoy hablando de aquellos que nos dirigen, nuestros gobiernos. Que hay un conflicto de una nación contra otra nación, y los primeros que van al frente, bueno, pues son los soldados. Ellos solamente dirigen, dan la orden para que se maten. Por eso le digo, hay una enfermedad más grande que cualquier pandemia sobre la faz de la tierra llamada pecado, avaricia, egoísmo. Estas enfermedades son más grandes. La desobediencia a Dios son más grandes que cualquier enfermedad que haya sobre la faz de la tierra. Mucho más grandes. Entonces es necesario que nosotros nos demos cuenta que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios que nosotros ganaremos las batallas que enfrentaremos en la vida en los próximos días. Porque usted cree que se va a componer, no, esto no se compone, esto viene fuertísimo. Pero si tenemos a Dios en nuestra vida, dice la palabra de Dios, si Dios es con nosotros, ¿qué contra nosotros? ¿O quién contra nosotros? Y ahí es donde debe estar nuestra confianza, nuestro vivir, nuestra fe y nuestra paz, para manera de seguir sobreviviendo. Si no, entraremos nosotros en la madeja también, llenos de espanto, llenos de temor, llenos de miedo. Porque aquí no se trata de algo chiquito lo que está pasando. Esto es algo grande que está pasando, porque no está pasando solamente en una ni en otra nación, pero yo hoy se los dejo a ustedes para que piensen algo o lo lleven en meditación. Y no es como amarrar navajas ni algo así, pero póngase a pensar usted lo siguiente. Qué casualidad que esta enfermedad nace en un país, en Asia, y que en un 2x3 se propaga a otra nación de Occidente.
Y que de esa nación se propaga a otra nación de accidente. ¿No cree que es mucho para que esto camine tan rápido? No, hermanos, acá hay una mano oscura detrás de todo esto. Una mano oscura. Y es para que usted se prevenga en la oración. Y que desde hace muchos años, no es de ahorita, esto es que hace muchos años, cierta cantidad de seres humanos sobre la tierra estorbamos para un cierto grupo. Y nótese muy bien, sí, por ahí un que otro joven, pero nótese muy bien quiénes son los que están falleciendo en este momento. Gente de 65 años para adelante, y ellos mismos lo anuncian, son personas que son de 65 años para adelante. ¿Por qué? Porque son los que reciben pensión, se les paga renta, se les da alimentos. ¿Sí ha notado eso usted? Qué casualidad que eso se propaga de nuevo. Hermanos, esto es llevado de un lado para el otro. Y yo no creo que sea una enfermedad de un 2% de agresividad, que aún la gripa tenga una agresividad de un 10%. ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Vivir en paz. Vivir pegados de la mano del Señor. Porque el desatar el temor, haga cuenta que es desatar la peor enfermedad. El temor y el pecado, peores enfermedades. El temor es más contagioso que cualquier enfermedad. Yo siempre les digo, no tenga miedo, porque el miedo es contagioso. Y es como debemos de vivir nosotros en este tiempo. Así como dice la palabra de Dios. ¿Se acuerda que leímos ahorita en la palabra de Dios? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Después de ahí, Dios de nuestra salvación no puede salir de nuestra vida. No podemos sacarlo. Y nosotros en ocasiones lo sacamos hasta de las iglesias y ni cuenta nos hemos dado. Cuando es más importante un programa, una celebración, porque llegó tal día, porque es tiempo de esto y es tiempo de aquello. Y muchas veces por un programa, sin darnos cuenta, dejamos a Dios afuera. Lo dejamos afuera. Cuando Él es la celebración principal de nuestro culto de adoración, cada día que nosotros nos reunamos. Viene el programa fulano y nos afanamos tanto por el programa que nos estamos olvidando de Dios. Donde ya es mucho más importante la celebración que el mismo Dios. Donde ya es mucho más importante que te vas a poner que el mismo Dios. Donde es mucho más importante el que dirán que el mismo Dios. Entonces, muy atentos a ello. Dios no puede quedar fuera de nuestra vida. Él viene a nuestro corazón y toca. Y aquel que abre, dice su palabra, que entrará a Él y cenará con Él. Y si Él viene, entra a nuestro corazón, cena con nosotros. Por supuesto, la cena es el momento donde el ser humano ya no tiene ajetreo, ya no es el desayuno, no es el lonche, donde todo después del lonche hay que ir al ajetreo y todas las cosas. No, es la cena, donde ya cena, descansa y reposa. Y es precisamente donde Él quiere llegar. ¿Para qué? Para que en ese momento nosotros tengamos la paz, la cena y la bendición de Dios. Él no dice que en el desayuno ni en el lonche, ¿verdad que no dice? Él dice, cenaré, entraré a Él y cenaré con Él. ¡Wow! Porque es que es el Dios y príncipe de paz.
sean todas, dice la palabra de Dios, sean todas nuestras peticiones, dice, con acciones de gracias, para manera de nosotros poder tener la paz en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie.